¿Cómo está? Pues sí, ya de regreso Sin embargo, ya de regreso también al programa Los Periodistas y como cada semana también a este espacio Historia de lo Inmediato, mi columna que, pues sí, expresa mi punto de vista sobre lo que ocurre en México y en el mundo. En este caso, el día de hoy, pues naturalmente hay que atender lo que ha sido el proceso interno del PRIAN, de la oposición de derecha en nuestro país. Y lo he titulado Xóchitl Gálvez, una mujer llamada derrota. Programé volver de mis vacaciones el domingo 4 de septiembre, día en que el PRIAN tenía previsto coronar su proceso interno con una consulta a 3 millones de mexicanos para definir a su candidata presidencial entre Xóchitl Gálvez y Beatriz Paredes. El insólito ejercicio en urnas daría legitimidad a la ganadora en un claro contraste con el oficialismo. Pero la cancelación fue otro capítulo de la misma farsa, que entre otros factores anticipa el fracaso opositor en 2024. Si de por sí la elección con boletas y urnas anticipaba un torneo de mapaches contra tejones entre los partidos que saben hacer fraudes electorales, la cancelación de la consulta y la declinación de Beatriz Paredes solo le volvió a dar la razón al presidente Andrés Manuel López Obrador en que era solo un montaje para imponer a Xóchitl Gálvez. La ausencia de la priista Beatriz Paredes en la unción de la senadora panista como candidata de la derecha, en el escuálido mitin del domingo en el Ángel de la Independencia, desmiente además la cohesión de ese proyecto, con las elocuentes inasistencias también de Lili Téllez, Miguel Ángel Mancera, Ignacio Loyola y Jorge Luis Preciado, hechos a un lado para abrirle a ella el camino que trazaron sus cupulares patrocinadores. Pero un factor clave que anticipa el fiasco del proyecto que enarbola Gálvez es la fotografía con Alejandro Moreno, Marco Cortés y Jesús Zambrano, quienes no solo representan a la desprestigiada partidocracia de PRI, PAN y PRD, que respectivamente presiden, sino que encarnan a quienes ella dice repudiar, o su regla de oro: ni huevones, ni rateros, ni pendejos. El fenómeno que sus protagonistas le atribuyen a Xóchitl Gálvez ha sido también hasta ahora un embuste. De otra manera, la senadora panista habría arrasado no solo en las encuestas que apenas le ganó a Paredes, sino en la consulta en las urnas a los 3 millones de ciudadanos que se inscribieron y a quienes les jugaron el dedo en la boca con el aval de un grupo de ex consejeros electorales asociados a los fraudes electorales. Aquí se ha escrito desde hace meses que cualquier candidato de la oposición del PRIAN tendría el voto que detesta al presidente López Obrador y a Morena, digamos unos 25 puntos. Pero el reto de Xóchitl Gálvez es no solo mantener cohesionado ese porcentaje, sino crecer hasta los 40 puntos para ser verdaderamente competitiva. Y eso se ve muy, pero muy remoto. Y no solo por el desprestigio de los partidos políticos que postulan a Xóchitl Gálvez, manchada también por la corrupción de sus empresas, sino por el equipo que integra, empezando por su coordinador de campaña, Santiago Krill, un político mediocre, gris, que ya ostentó ese cargo con Ricardo Anaya en 2018 y ha fracasado en 4 ocasiones para conquistar él mismo la candidatura presidencial. Aunque no se incorporen formalmente a la campaña de Gálvez, otros 2 personajes del gobierno de Vicente Fox y del equipo de Anaya en 2018 son
sus allegados y consejeros. El ex canciller Jorge Castañeda Gutmann fue el coordinador estratégico al nivel de Krill y Rubén Aguilar Valenzuela fue el vocero. La propia Xóchitl Gálvez formó parte del equipo de campaña de Anaya como coordinadora de asuntos indígenas, derivado del área que tuvo en el gobierno de Fox. Y también se integró Josefina Vázquez Mota, secretaria de Desarrollo Social del expresidente de México. Del lado del PRI, Xóchitl Gálvez aprovecha toda la experiencia de la cúpula encabezada por Alito Moreno Cárdenas, que ha perdido todas las gubernaturas que tenía y que por primera vez desde la fundación de ese partido, hace 95 años, no postulará candidato presidencial. Aunque sus principales allegados están en el equipo del ex canciller Marcelo Ebrard, el candidato presidencial priista en 2018, José Antonio Meade, es prosélito de Xóchitl Gálvez, como lo es formalmente también otro prominente tecnócrata, José Ángel Gurría, responsable de elaborar el proyecto de nación que en 5 años el PRIAN ni siquiera ha esbozado. Y claro, el jefe de todos ellos es Claudio X González Guajardo, hijo del que por décadas ha sido el articulador político de los principales oligarcas del país. Claudio X González Laporte, expresidente del Consejo Mexicano de Negocios y del Consejo Coordinador Empresarial. ¿Cómo pueden esperarse resultados diferentes haciendo exactamente lo mismo y con los mismos? Más aún, el discurso de la oposición durante 5 años es que el gobierno de López Obrador es sinónimo de destrucción, pero lo que dominará los meses siguientes, la campaña, será la inauguración de obras públicas en todo el territorio nacional con recursos que no endeudan al país ni se entregan a los privados. Y se trata no solo de las obras emblemáticas como el Tren Maya, la refinería Olmeca de Dos Bocas, el tren transísmico y el aeropuerto Felipe Carrillo Puerto, sino hidráulicas para el abastecimiento de agua para ciudades y de riego para potenciar la agricultura. La seguridad será sin duda un tema que eventualmente favorecerá a Xóchitl Gálvez y al PRIAN, pero operarán en su contra los programas sociales con el consecuente disminución de pobres y los indicadores positivos en materia económica. Sí, López Obrador no estará en la boleta electoral en la jornada del 2 de junio de 2024, pero su presencia ese día y durante la campaña será permanente, porque se trata también de una elección plebiscitaria. Continuidad o cambio del proyecto de nación en el poder. Mala noticia para el proyecto de Xóchitl Gálvez y del PRIAN, así como de las élites económica, mediática, intelectual y académica, es también que el partido Movimiento Ciudadano ha decidido no sumarse a esa coalición, sea o no Ebrard su candidato presidencial. Y peor noticia para Xóchitl y el PRIAN es además la candidatura presidencial del actor Eduardo Verástegui, quien atraerá el voto ultraderechista del PAN y hasta del PRI. Sus propagandistas afirman que Gálvez es una magnífica candidata. Bueno, para la derecha, claro. Pero ya se verá si lo es también para la mayoría de los mexicanos. Por lo que acabo de decir, el fenómeno Xóchitl será un rotundo fracaso, un fiasco. Gracias a usted por atender este espacio de opinión, historia de lo inmediato, y no olvide dar like a esta columna. Muchas gracias.